Análisis parte 6. Cuestionamiento a la religión institucional en Resurrección de León Tolstoy. Cuando la fe se arrodilla ante el poder, deja de ser consuelo y se vuelve adorno. Queridas y queridos oyentes de Escúchame Leer, hoy entramos en uno de los temas más filosos de esta novela. No se trata de una crítica liviana ni de una opinión al pasar. En Resurrección, Tolstoy se enfrenta de lleno a una institución poderosa, la religión, y lo hace no desde el odio ni desde la burla, sino desde la desilusión de quien creyó profundamente, pero ya no puede callar lo que ve. Cuando la fe se arrodilla ante el poder, deja de ser consuelo y se vuelve adorno. Tolstoy vivió buena parte de su vida envuelto en una espiritualidad intensa. No fue un ateo, tampoco un escéptico desinteresado. Fue un creyente crítico, alguien que buscó en la religión respuestas, guía, sentido, pero también fue testigo de cómo esa misma religión bendecía guerras, justificaba castigos y se acomodaba al lado de quienes más tenían. En Resurrección, esa tensión aparece con claridad. La Iglesia Ortodoxa rusa es parte del entramado que sostiene la estructura judicial. No cuestiona, no interpela, acompaña el castigo, lo adorna con rezos, lo legitima con citas bíblicas, y eso, para Tolstoy, es una traición profunda. La espiritualidad se ha vuelto función decorativa del Estado. Uno de los momentos más fuertes en este sentido es cuando Nekhludoff presencia los rituales religiosos dentro de la cárcel. Lo que debería ser consuelo se convierte en una escena absurda. El rezo suena hueco, el sacerdote repite fórmulas sin vida, y los presos, lejos de encontrar alivio, asisten a una representación que ya no significa nada. Tolstoy está diciendo algo muy grave, que cuando la religión deja de mirar al ser humano concreto, deja de ser religión, se vuelve institución, se vuelve jerarquía, y entonces ya no sirve para sanar, sino para disciplinar. No consuela, normaliza, no protege, adormece. Y lo que hay detrás de esa crítica no es burla, es dolor. Nekhludoff, que también fue educado en la fe, empieza a mirar esos símbolos con distancia, y al hacerlo se revela un cambio profundo. Su espiritualidad no desaparece, pero se separa de la institución, empieza a buscar otro tipo de verdad, una que no se sostenga en trajes, ni en fórmulas, ni en púlpitos, sino en la conciencia, en el vínculo con los demás, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Tolstoy, desde antes de escribir esta novela, ya estaba en conflicto con la Iglesia Ortodoxa. Había sido excomulgado, criticado, silenciado, pero en Resurrección no escribe desde la venganza, escribe desde la necesidad de decir esto no es lo que debía ser. La Iglesia que aparece en la novela no es una guía, es un eco sin contenido. Los personajes religiosos que atraviesan el relato son retratados como funcionarios más del sistema. Repiten, supervisan, están presentes, pero ausentes. Y lo más duro es que creen estar haciendo el bien. No hay maldad en ellos, hay conformismo, hay obediencia, hay una forma de fe que ya no pregunta, que solo acompaña el orden. Tolstoy va más allá, no critica solo a los curas, también cuestiona las formas más comunes de religiosidad popular, la idea de que todo lo que ocurre es voluntad de Dios, que hay que aceptar el castigo con humildad, que el sufrimiento redime por sí solo. Esas ideas que tranquilizan a quien mira desde afuera no alivian a quien está dentro del dolor. Lo que Tolstoy parece decirnos es que la fe no puede ser un refugio si no es también una forma de rebeldía, si no sirve para proteger al débil, para denunciar al poderoso, para incomodar al sistema. Entonces ha perdido su raíz. La religión que no incomoda, dice esta novela, ha dejado de ser espiritual. Y sin embargo, en Resurrección hay una búsqueda constante de sentido. No se abandona la espiritualidad, se la libera. Nekhludoff empieza a preguntarse por la verdad, por la bondad, por el bien, pero no lo hace en una catedral, sino en el rostro de los presos, en los caminos de tierra, en el polvo de la Siberia, en la renuncia. Tolstoy también deja ver que el cambio verdadero no vendrá de las instituciones, vendrá de los individuos que se atreven a mirar distinto, a actuar sin esperar permiso, a creer sin obedecer.
Esa es la fe que empieza a asomar al final del libro, una fe despojada que ya no necesita ser nombrada para ser vivida. La crítica a la religión institucional no es un capricho del autor, es el resultado de una vida buscando sentido y encontrando demasiadas veces que las respuestas oficiales estaban al servicio del poder, no de la verdad. Por eso Resurrección se convierte en una especie de evangelio laico, no uno que predica, sino uno que encarna. Lo que queda claro es que Tolstoy no está en guerra contra la fe, está en guerra contra su vaciamiento, contra su domesticación, contra su conversión en espectáculo. Y esa guerra sigue vigente, porque aún hoy muchas veces el consuelo religioso llega más rápido para justificar el dolor que para prevenirlo. Esta parte es quizás la más provocadora, pero también la más necesaria, porque nos obliga a pensar qué tipo de fe cultivamos, qué tipo de silencio aceptamos y qué tipo de verdad queremos sostener, incluso cuando el templo ya no nos protege.